Tres. Bueno, nosotros vamos a presentar la situación problema, el derrame en cadereyta. Nuestro equipo está conformado por Kevin Axil Peña Centeno, Eric Slade Santana Martínez, Jorge Andrés González Salazar, Nicole Valeria Naya Reyes y Jesús María Bello Vázquez. Y bueno, básicamente la situación problema trató de un derrame que hubo en Cadereyta, Nuevo León, derrame de hidrocarburos causado por Pemex en el año 2014. Los daños principales se ocasionaron en el río San Juan y a sus alrededores, y daños derivados de esto fueron daños en la calidad de agua potable, y esto provocó que los ciudadanos exijan la inspección de la refinería. Bueno, y como introducción diremos qué es un hidrocarburo. Son productos químicos que consisten en cadenas de carbono e hidrógeno de distintas longitudes. También hablaremos sobre cómo es el comportamiento de la molécula del agua y de la molécula del hidrógeno. La del hidrógeno consta de armazón de átomos de carbono unidos al hidrógeno, mientras que el agua posee una estructura conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, marco teórico, polaridad de los hidrocarburos. Tomando en cuenta la diferencia de electronegatividad de los dos átomos presentes en los hidrocarburos, se identifica que el tipo de fuerzas intramoleculares que actúan entre átomos de hidrógeno y de carbono son de tipo covalentes polares, mientras que las fuerzas intramoleculares entre átomos de carbono, es decir, mismos átomos, son covalentes no polares. Bueno, maestra, ahora le hablaremos de las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos que analizamos y del agua. Empezaré con el metano, CH4, y el etano, C2H6. Tiene una solubilidad de 0.033 mililitros sobre un mililitro y de 0.047 mililitros sobre un mililitro respectivamente. El metano tiene una densidad de 0.657 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la del etano es 1.282 kilogramos sobre metro cúbico. Cuando hablamos de viscosidades, tenemos que 0.00020 pois es la cifra para el metano y 0.877 centipois para el etano. Las interacciones intermoleculares del metano, debido a que es un compuesto no polar, son fuerzas de dispersión dipolo-dipolo inducido, al igual que el etano, que se consideran fuerzas débiles. Las fuerzas intramoleculares del metanol son polares y tienen enlaces OH. Presentará fuerzas de dispersión de London, fuerzas dipolo-dipolo y además puentes de hidrógeno. Es esperable que hierva a una temperatura mucho mayor que el metano a 65 grados centígrados. El metanol CH3OH y el eteno C2H4 son completamente miscibles en el agua. Esto refiriéndonos a que su solubilidad en el agua es completamente posible. La densidad del metanol es de 792 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que el eteno es de 1.18 kilogramos sobre metro cúbico. Cuando pasamos a la viscosidad, decimos que el metanol tiene una cifra de 0.59 MPa por S a 20 grados centígrados, mientras que el eteno tiene una cifra de 0.000093 poises. Las características químicas del propano es que es una molécula no polar, tiene una viscosidad de 0.2 centipoises y esta molécula la encontramos comúnmente en estado gaseoso. Eso es debido a que el punto de ebullición es de menos 42 grados centígrados y el punto de fusión es de menos 188 grados centígrados. Por parte del benceno, es también una molécula no polar debido a que es un hidrocarburo. Tiene una viscosidad de 0.652 centipoises. Esta molécula la encontramos comúnmente en estado líquido debido a que su punto de ebullición es de 80 grados centígrados, mientras que su punto de fusión es de 5.5 grados centígrados. Al ser dos moléculas polares, la fuerza predominante en el dióxido de azufre es la interacción dipolo-dipolo, mientras que en el sulfuro de hidrógeno presenta fuerzas de Van der Waals dipolo-dipolo.
Para finalizar con las propiedades físico-químicas de nuestros componentes, hablaremos sobre el tolueno y el isobutano. Ambos poseen enlaces covalente polar. El isobutano posee una densidad de 2.5 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que el tolueno posee una densidad de 867 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad de 0.500 centipoise. Ambos compuestos son muy poco solubles en agua y pueden ser miscibles en éter o acetona. Bueno, ahora algunos de los análisis que hicimos antes de pasar al método de la técnica para la separación del hidrocarburo y del agua es que pues una tendencia que notamos al trabajar en esta situación problema fue la de la viscosidad, ya que la mayoría de los compuestos que analizamos son gases. Eso quiere decir que tienen fuerzas intermoleculares bajas. Por lo mismo, tienen menor peso molecular y en conclusión, tienen baja viscosidad. Ahora sí, las técnicas y métodos para la separación de hidrocarburos del agua. Vamos a hablar del desnatador. Primero, los hidrocarburos flotan en el agua y no se mezclan del todo. Esto es debido a que los hidrocarburos son compuestos no polares, mientras que el agua sí es un compuesto polar. Esto es lo que facilita el proceso de separación. Para evitar que la toxina se esparza en el agua, se pone una barrera de contención, la cual la vemos en la imagen superior de esta diapositiva, y después es cuando se procede a colocar el desnatador, que el desnatador es este de la imagen inferior. El desnatador lo que hace, bueno, primero se sitúa en donde se encuentran los contaminantes y captura todo lo que flota en el agua, en este caso son los hidrocarburos. Dentro del desnatador se filtran los compuestos y se separan los contaminantes. Estos contaminantes son almacenados en tanques que son transportados por medio de una manguera que funciona a través de una bomba y finalmente se procede a retirar los tanques almacenadores de los hidrocarburos fuera del agua. Como métodos de separación complementarios, se pueden utilizar dispersantes químicos para descomponer el aceite y acelerar su biodegradación natural. Los dispersantes rompen la mancha en gotitas de aceite, lo que facilita que el aceite y el agua se mezclen y que la mancha sea absorbida por el sistema acuático. Este método no es apropiado para todos los derrames de petróleo, y en especial para todos los lugares, así que se debe adecuar el nivel de toxicidad de los dispersores. Para obtener mejores resultados y poder deshacernos por completo de las gotas residuales que no fueron absorbidas por el sistema acuático, se debe emplear la adición de agentes bióticos. Actúan como biodegradantes, proceso que ocurre cuando las bacterias y los microorganismos descomponen el aceite en sustancias inofensivas, como los ácidos grasos y el dióxido de carbono. Ahora pasando a las conclusiones sobre nuestra reflexión individual, sobre el impacto ambiental y social de este problema, considero que las acciones por parte de la refinería de petróleos mexicanos Pemex son completamente reprobables dado el daño que éstas provocaron en la comunidad de Cadereyta Jiménez, no solo en las implicaciones ambientales por el daño a las aguas del río San Juan, también los daños a la salud de muchas personas e incluso consecuencias negativas en el tema económico por los daños a los cultivos, violando el derecho de agua y a un medio ambiente sano en todos aspectos. La población de Cadereyta fue afectada notablemente por el derrame de la refinería, que ha descuidado sus labores y ha provocado daños importantes ambientales en la comunidad. La refinería también es responsable de diferentes expulsiones de aguas residuales en el río San Juan. Y bueno, una refinería supone actividades con alto potencial de dañar e incluso destruir el ambiente local, por lo tanto las actividades deben ser muy bien reguladas. Y con antecedentes de tal magnitud, la refinería debe ser evaluada e inspeccionada. También considero necesarios los estudios de la calidad de agua y, si es posible, además elaborar técnicas de limpieza, acciones de limpieza a los cuerpos de agua. Yo creo que las empresas petroleras deberían tener más empatía por las comunidades rurales y con todas las comunidades en general. Gracias a Pemex, la comunidad de Cadereyta
no tiene acceso al agua para ningún tipo de uso, ya sea personal o para el trabajo. A este tipo de acciones deben de ponerle fin lo antes posible, ya que no solo afecta a una comunidad, sino afecta al medio ambiente en general. Y esto va a tener un mal impacto en el ambiente del país y también en el mundo, porque entre más y más empresas hagan esto, van a contaminar cada vez más el agua del planeta y llegará un momento en el que ya no existan aguas limpias, y si esto llegara a pasar, sabemos que toda clase de vida quedaría extinta. Este incidente ocasionó un gran problema ambiental, social y económico. El daño ambiental es aquel que afecta el normal funcionamiento de los ecosistemas o las posibilidades de renovación de sus recursos y de sus componentes. En el río San Juan habitan especies de flora y fauna, algunas endémicas, que en su mayoría no resisten al estar expuestas a los efectos fóticos y tóxicos del petróleo. La comunidad utilizaba el agua del río para el consumo humano, pero los más afectados fueron los agricultores, ya que sus acequias eran abastecidas por el agua del río. Sus cosechas no toleraron el agua contaminada y sufrieron pérdidas económicas significativas. En este tipo de situaciones, las personas de esta región están en todo su derecho de exigir el reparo de los daños ocasionados por el derrame. Los organismos responsables de vigilar el cumplimiento de todos los protocolos de limpieza del agua deberán supervisar todo este proceso. Para evitar que esto suceda de nuevo, la empresa Pemex deberá mantener en desarrollo continuo el sistema de control de supervisión para detectar todas las posibles anomalías o cambios de presión en la red nacional de ductos. ¿Crees que se ha respetado el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano para esta comunidad? No, no se respetó en lo absoluto. Desde el momento en que la refinería ha desechado las aguas residuales en el río en repetidas ocasiones, nos indica que no tienen absolutamente ningún respeto ni por la comunidad de Cadereyta ni por el entorno. La contaminación del agua representa una evidente afectación para los habitantes y en general las actividades de la refinería se deben regular e inspeccionar minuciosamente. Yo no solo creo que no se respetó el derecho al agua y al medio ambiente, sino que nos podemos dar cuenta que las agencias encargadas de cuidar al medio ambiente ante este tipo de situaciones no hacen el trabajo correcto ni toman las medidas necesarias que debería realizar para mantener estos sistemas completamente limpios. Por esta misma razón, es evidente que no es sano para la población tener aguas contaminadas, ya que no pueden hacer uso de esta para ninguna actividad. Yo pienso que ha sido todo lo contrario, pues al contaminar este vital recurso del que dependían las personas, se limitó su derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para el consumo personal y doméstico en forma suficiente y salubre, al igual que el derecho de desarrollarse en un medio ambiente adecuado. Gracias.